Me da mucho gusto tenerlos aquí. Vamos a iniciar con el trabajo que tiene que ver con la materia de historia. Fíjense bien, ¿eh? En la tarea de la semana les dejé yo que revisaran un periodo de la historia que se llama eh, la Paz Armada, que es un periodo que está antes de la Primera Guerra Mundial. Y lo que tenemos que entender es lo siguiente, antes de entrar al tema de la Primera Guerra Mundial como tal, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Tenemos que entender que hubo un periodo antes de la Primera Guerra Mundial que se llamó la Paz Armada. Si ustedes recuerdan, los países, por ejemplo, Italia, Alemania, se acababan de unificar y lo que querían era irse expandiendo. Este documento se los dejé para la tarea de la semana. Entonces, Italia y Alemania empezaron a crecer y empezaron a expandirse. Inglaterra estaba expandiendo todos sus territorios. Francia quería expandir su territorio, su imperio. Austria y Hungría querían expandir también su territorio. ¿Y qué fue lo que sucedió con estas grandes potencias? Que empezaron a competir por los recursos naturales. Y entonces hagan de cuenta que entre 1870 y 1914 empezó un periodo conocido como la Paz Armada. No había guerra, no había nada de eso. Lo único que sucedía era que los países pensaban en seguir expandiendo sus territorios y para eso necesitaban armamento. Para eso empezaban a entrenar a los ejércitos y empezaron a construir alianzas entre ellos. Esto es muy importante para la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué, muchachos? Aquí, por ejemplo, estamos viendo a Inglaterra. Esto es un espacio de una de las grandes potencias. Está el Big Ben, están estas características calles de Inglaterra. Alemania, por ejemplo, había empezado a pelear muy fuerte contra Inglaterra por ser la primera potencia industrial, pero Inglaterra no se dejaba, aunque Alemania lo superó en poco tiempo. Entonces, Rusia veía que el desarrollo económico y político de Alemania era algo que le inquietaba mucho porque empezaban a tener mucho poder. Y del lado, digamos, de uno de los espacios de Alemania, tienen o colindan, está muy cerca de Rusia. Y por eso ellos no querían que Alemania creciera, ¿no? Porque eso le iba a generar problemas a los rusos. Los alemanes también se hicieron del territorio de Alsacia y Lorena, que le pertenecía a Francia, y pues los franceses querían recuperar esos territorios que habían perdido a manos de los alemanes. Aquí, por ejemplo, estamos hablando, aquí en este espacio, en ¿cómo se llama? Déjenme, nada más me regreso tantito. Ok, déjenme ver. Este mapa que está aquí, estamos viendo el sur de Francia. Aquí está Italia. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está Alemania. Y dense cuenta de esto. Alsacia y Lorena, que son este territorio rojito, es lo que los alemanes le quitaron a los franceses. ¿Ok? Bueno, pues Alemania buscó integrar otro bloque o un bloque opuesto al anterior y bueno, pues ahí se aliaron con Austria, Hungría e Italia, aunque finalmente se declaró la guerra en 1914. Digamos que el periodo de la paz armada, muchachos, tuvo que ver con este proceso de expansión. Exactamente eso es lo que les dejé de esta semana, yo, no de la semana anterior, de esta semana. Estamos recapitulando porque quiero que vean cómo en este periodo de la paz armada se realizó esta alianza entre Inglaterra, Francia y Rusia contra Alemania, Austria, Hungría e Italia. Obviamente que en este periodo todas las potencias lo que querían eran expandir sus territorios. Por ejemplo, todas las naciones europeas estaban interesadas en controlar la región del Mediterráneo. Aquí está, miren,
está el Mar Negro, el Mar Egeo, el Mar Jónico. Lo que querían era tener espacio de esta entrada por aquí. Aquí hay un estrecho para entrar al Mar Negro. Y todo esto es el Mar Mediterráneo. Por eso todas las potencias europeas querían tener territorios cerca de este espacio para poder comerciar con todos los territorios europeos y con algunos asiáticos. Aquí están, miren, los estrechos. Y bueno, en concreto, lo que sucedía aquí en la paz armada era que las potencias empezaron a organizar, empezaron a hacer sus bandos para poder expandirse, y eso provocó la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Entonces vamos a nuestro tema de hoy. Van a anotar la fecha del día de hoy, 29 de enero de 2021. También vieron ustedes un video que se trató de la Primera Guerra Mundial. Hoy vamos a aterrizar esta parte de la Primera Guerra Mundial, y si tuvieran alguna duda de los videos y de lo que vayamos a ver el día de hoy, por favor me lo dicen. Bien, vamos con la primera parte. La Primera Guerra Mundial, anoten en su cuadernito. El 28 de junio de 1914, un joven serbio llamado Gavrilo Princip, perteneciente a una organización llamada La Mano Negra, asesinó en Sarajevo al heredero de la corona de Austria-Hungría. Ok, fíjense bien, ¿eh? Algo importantísimo que tienen que ir anotando. El 28 de junio. Espere, maestro, espere. Sí, no te preocupes, voy a ir tratando de colocarlo también en un documento para que ustedes vayan teniendo esta información. La muerte del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo fue el hecho que detonó la Primera Guerra Mundial. Y eso se los van a preguntar en todos los exámenes habidos y por haber. La muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo provocó la Primera Guerra Mundial. No te preocupes, los que van integrándose apenas vamos empezando. Entonces voy a ayudarles a construir el apunte, así es que no se preocupen. Lo primerito que tienen que poner es la fecha del día de hoy. Voy a regresarme como le hacía al principio, ¿se acuerdan? Que les iba enseñando cómo hacer el apunte. Así me voy a regresar ahorita, no se preocupen. Hoy es 29, ¿verdad? Qué rápido se va el tiempo. Voy a ponerle aquí sesión en línea. Del 29 de enero de 2021. El título es la Primera Guerra Mundial. ¿Alguien me dice la fecha, por favor? ¿Del apunte o de hoy, maestro? Del apunte. 28 de julio. 28 de junio. 28 de julio. Voy a regresarme al video y vamos a empezar el apunte, ¿vale? Una organización llamada el 28 de junio de 1914, un joven. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, es asesinado el archiduque Francisco Fernando. Duque de Austria, ¿verdad? Esto detonó el inicio de la Primera Guerra Mundial.
Si en los libros de texto encuentran esto, PGM, quiere decir Primera Guerra Mundial, ¿sale? Ok, voy a regresarme entonces al videíto y ahorita voy dándoles tiempo de copiar. Un llamado Gavrilo Princip, perteneciente a una organización llamada La Mano Negra, asesinó en Sarajevo al heredero de la corona de Austria-Hungría. Un mes más tarde comenzó en Europa el conflicto bélico más grande que el mundo había visto hasta el momento. Ok, aquí nada más vamos a agregarle de Austria-Hungría. Lo que pasa es que Austria-Hungría era un solo país. Ahora ya está dividido en Austria y Hungría, pero era un solo reino. Era el reino de Austria-Hungría. ¿Sale? Nosotros somos Martín y Seba de Historia en 10 y en este video vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Antes de dedicarnos de lleno a la Gran Guerra, empecemos por aclarar quiénes se enfrentaron, dado que sabemos que ese atentado no terminó en un conflicto entre solo Austria-Hungría y Serbia, sino que desencadenó una guerra masiva. En 1914 se activó un sistema de alianzas que dividía las grandes potencias de la época en dos, la Triple Alianza y la Triple Entente. Si empezamos por la Triple Alianza, su núcleo lo formaban Alemania y su vecino, el Imperio Austrohúngaro, con quien tras un pacto fallido con Rusia formó la Doble Alianza en 1879. La tercera de las llamadas potencias centrales fue Italia, que se sumó en 1882. De todos modos, tras comenzar la guerra, se cambiaría de bando, pero... Ok, fíjense bien, ¿eh? Aquí lo único que vamos a colocar en el apunte es lo siguiente. Se establecieron dos bandos. Y tienen que tener mucho cuidado porque en la Primera y Segunda Guerra Mundial hay una triple alianza y en la Segunda Guerra Mundial hay una alianza, los aliados. Y generalmente los confundimos cuando vamos a hacer examen de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, uno de ellos era la Triple Alianza, conformado por Alemania, Austria, Hungría e Italia. A ver, espérenme tantitito, ¿eh? Fíjense bien. Este archiduque Francisco Fernando, que era duque de Austria, eso se los voy a platicar en forma de chisme, para que se les quede como la información muy fresca. El archiduque Francisco Fernando era de Austria-Hungría, y Austria-Hungría era aliado de los alemanes. Alemania, cuando matan al archiduque, le dice a Austria-Hungría, oye, Austria-Hungría, no te dejes. ¿Cómo vas a dejar que te maten a tu heredero al trono? No. Yo que tú le hacía la guerra a Sarajevo. Y los austrohúngaros dicen, no, pero a ver, espérame, Alemania. Lo que sucede es que Sarajevo está apoyado por los ingleses y por los rusos, porque ellos tienen otra alianza. Y le dice los alemanes a los austrohúngaros, no te preocupes, los ingleses no se van a meter. Pero tú declara la guerra a Sarajevo y si te llegan a hacer algo, yo me meto por ti. ¿Han escuchado esas peleas que dicen en las escuelas? Yo te tiro esquina. Algo así sucedió con Alemania y Austria-Hungría. Y entonces Alemania le pide a Austria-Hungría que no se deje. Alemania respalda a Austria-Hungría y Austria-Hungría lo que hace es declararle la guerra a Sarajevo. Entonces, por eso es muy importante este primer bando que se llama la Triple Alianza, que está conformado por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Estos son los países fundamentales, porque como ustedes se dieron cuenta en el video, los italianos siempre han sido traicioneros en las dos guerras mundiales. Empezaron con Alemania y luego se fueron del bando de los otros, el otro bando. ¿Quedó claro? Entonces, esta es la alianza que vamos a tomar como base. Vamos a ponerle aquí. El otro bando se le llamó
la triple entente y estaba conformada, ahí les va por eso, estaba conformada por Inglaterra, me veo quién me está preguntando, Ricardo seguramente es, ¿verdad? No es Ángel. No, Ángel, porque este es otro video diferente. Este es un video diferente de la Primera Guerra Mundial, ¿sale? Entonces, tienen que hacer los dos. ¿Por qué les dejo información diferente? Pues, justamente para tratar de completar la información que estamos teniendo con estos dos videos y que les quede claro, ¿sale? Por eso es que tuvieron dos actividades de la paz armada. Tuvieron un video de la paz armada y tuvieron un texto de la paz armada. Pero eso quiere decir que van a ir complementando como las ideas. Bueno, esta triple entente estaba conformada por Inglaterra, Francia y Rusia. Así quedamos en el videito, ¿verdad? Sale para que lo vean un poquito más grande. Es más, vamos a hacer la letra tamaño. No, 14 es muy grande. Vamos a hacer la letra 12. Ahí me parece que está bien, ¿no? Ok, perfecto. Y aquí me vuelve un espacio. Entonces se establecieron dos bandos. Uno de ellos era la Triple Alianza, conformado por Alemania, Austria-Hungría e Italia. El otro bando se le llamó Triple Entente y estaba conformada por Inglaterra, Francia y Rusia. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Me voy a regresar al video. Bulgaria y el Imperio Otomano tomarían su lugar. Frente a ellos se encontraba la Triple Entente, formada principalmente por Francia, Rusia y el Reino Unido, conocidas como las potencias aliadas. Esta se consolidó en 1907, pero sus antecedentes fueron la Alianza Franco-Rusa en 1892 y la Entente Cordiale, pactada por Francia y Gran Bretaña en 1904. Hacia el final de la guerra, como veremos, Rusia se retiraría, pero se sumarían otros países, entre los que destacan Japón y, sobre todo, los Estados Unidos. Ahora, si pensamos en quiénes lucharon y cuál fue el detonante, no podemos evitar preguntarnos cómo un hecho tan puntual llevó una guerra de semejante escala. Ok, me detengo aquí. Bien importante esta parte de aquí. Ya casi para terminar la guerra, esta triple entente que estuvo conformada por Inglaterra, Francia y Rusia, agregó a los Estados Unidos. Estados Unidos todavía estaba en proceso de expansión, todavía estaban creciendo, todavía no era la gran potencia económica a nivel mundial. Es hasta después de la Primera Guerra Mundial que Estados Unidos empieza a tomar la posición de potencia o de imperio o de imperialismo como lo conocemos hoy en día, ¿sale? Pero Estados Unidos no había entrado en esta Primera Guerra Mundial. Estados Unidos entra porque le hunden un barco. En la Primera Guerra Mundial se dan muchos adelantos en cuanto a las armas y con un submarino le hunden el barco Lusitania. Es una de las polémicas sobre la que más se ha escrito en toda la historia del mundo. Entre las causas de la Primera Guerra se incluyen todos esos hechos, procesos e ideas que crearon las condiciones necesarias para que el conflicto estallara. Existen algunos factores clave en los que todos los historiadores coinciden: el nacionalismo, el militarismo, el imperialismo, el sistema de alianzas que ya mencionamos. La guerra fue propiciada por la inestabilidad internacional que provocaba la constante competencia entre las potencias por mantener o aumentar su poder y su estatus. Ok, entonces aquí vamos a ponerles causas de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron? Sí, de alguna manera, pero acuérdate, Amaris, mira, Estados Unidos rompió con las colonias inglesas a partir de su independencia. Sí, intentaron de dominar más parte, ¿no? ¿De región? Sí sentían afinidad por Inglaterra, pero en ese momento ellos no se metieron, sino hasta que realmente los afectaron. En las dos guerras, Estados Unidos fue afectado. En esta Primera Guerra Mundial,
por el hundimiento de ese barco que se llama Lusitania, y en la Segunda Guerra Mundial por el ataque a Pearl Harbor, a una base militar que se llama Pearl Harbor. Entonces, entre las causas de la Primera Guerra Mundial está el expansionismo, el nacionalismo, está también el militarismo, está también las alianzas. Otra cosa es causa de la Primera Guerra Mundial. ¿Escucharon alguna otra? Que mataron al archiduque de Austria-Hungría. Creo que el imperialismo también, ¿no? El imperialismo vamos a poner como quinta opción, y vamos a poner aquí, vamos a subrayar aquí el asesinato del archiduque Francisco Fernando. ¿Por qué? Porque eso fue lo que detonó el inicio de la Primera Guerra Mundial. Fue el pretexto, ¿sale? Ok, bueno, pues vamos a continuar con nuestro apunte. El desarrollo de los nacionalismos fomentó esa competencia y generó un patriotismo exagerado. El militarismo también tuvo mucho peso. Por un lado, el gasto en armamento y tropas aumentó drásticamente, creando lo que se conoce como la paz armada, una carrera armamentista en la que nadie quería quedarse atrás. Esto dio también más peso a los militares en la toma de decisiones. Además, el militarismo alcanzó a los ciudadanos y líderes, que en muchos casos vieron con buenos ojos la guerra. Por último, el imperialismo aportó a la inestabilidad siendo otro de los elementos por los que competían. Además, contribuyó al carácter mundial de la guerra, tanto por algunos de los escenarios en los que se combatió, como por el origen de parte de las tropas. En este contexto se puede entender mejor ese sistema de alianzas. Alemania, que se había unificado tras vencer en la guerra franco-prusiana, buscaba competir económica y militarmente con Inglaterra. Su principal aliado era el Imperio Austrohúngaro, a quien le... Espérame tantito, aquí, por ejemplo, vamos a poner, después del nacionalismo, ustedes lo pueden poner al final, el patriotismo, y vamos a poner aquí expansión económica. Tiene que ver con el asunto de querer ampliar los mercados por la cuestión de tener mayor poder económico, ¿sale? Preocupaba mantener su influencia en los Balcanes mientras veía la decadencia del Imperio Otomano. Eso explica el acercamiento entre Rusia, con intereses en la misma región y con sus propios problemas internos, y Francia, que guardaba grandes resentimientos hacia Alemania y temía su rápido crecimiento. Por último nos queda Gran Bretaña, que se mantuvo aislada hasta que comenzó a considerar que Alemania podía ser una amenaza. En medio de este clima tan tenso, se dieron 4 crisis internacionales que los historiadores suelen considerar los antecedentes de la guerra. 2 en Marruecos en 1905 y 1911, y 2 en los Balcanes a partir de 1908 y de 1912. Las marroquíes reflejaron los conflictos existentes entre Francia, Alemania y el Reino Unido, y las balcánicas entre Rusia, el Imperio Austrohúngaro y Alemania. Cualquiera podría haber desatado la guerra, y si bien no lo hicieron, contribuyeron a consolidar las alianzas y la militarización preventiva. Las más importantes fueron las balcánicas, que deterioraron la relación entre Austria-Hungría y Serbia e influyeron en el atentado de Sarajevo. Tras la muerte del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914, los engranajes se pusieron en marcha. El 23 de julio el Imperio Austrohúngaro dio un ultimátum a Serbia, declarándole la guerra 5 días después. Ok, ¿quién le declara la guerra a Serbia? El Imperio Austrohúngaro. Exactamente, entonces aquí vamos a poner el Imperio Austrohúngaro. La guerra a Serbia. Porque Sarajevo está en Serbia, ¿sale? Me regreso acá. Rusia movilizó sus tropas y el 1 de agosto Alemania le declaró la guerra. Ok. Como Rusia moviliza sus tropas, Alemania le declara la guerra a Rusia.
que fue lo que yo les decía, ¿no? En la parte de que como ya estaban hechas esas alianzas, por eso es que empezaron a moverse los diferentes países de acuerdo a las alianzas que ya tenían anteriormente. Tras 2 días hizo lo mismo con Francia. La guerra tuvo 2 frentes principales. 2 días después, ¿a quién le declaró la guerra? Esos alemanes eran tremendos, pues se sentían muy protegidos por la cuestión de que estaban creciendo mucho militarmente y económicamente. De hecho, hoy es una de las grandes potencias, ¿eh? Europa Occidental y Europa Oriental. Empecemos por Occidente, donde Francia y Alemania representan el centro del conflicto. Al principio, ambos intentaron aplicar sus planes preconcebidos, pero tanto el plan Schlieffen alemán como el plan 17 francés fueron demasiado optimistas y no pudieron prever lo dura que sería la guerra. De todos modos, las cosas empezaron bien para Alemania. Comenzaron atacando a Bélgica, lo que les permitió luego entrar en territorio francés. Los franceses y la reducida fuerza de expedición británica sufrieron duros reveses en la frontera, especialmente en la zona de las Ardenas y Alsacia-Lorena. Ok. Fíjense bien acá, me regreso otra vez. Para que se dé este conflicto que fue uno de los centrales entre Alemania y Francia, Alemania invade Bélgica. Por supuesto, le gana. Alemania invade Bélgica. Para poder hacerle la guerra a Francia. Y aquí vamos a poner que este enfrentamiento fue uno de los enfrentamientos centrales. Los muertos comenzaron a contarse entre las decenas de miles, algo que sería la norma en esta guerra. El ejército alemán llegó a estar a escasos kilómetros de la ciudad de París, pero en lugar de atacar directamente la capital, decidieron rodear a las tropas francesas, dejando descubierto su flanco y dándole a Entente la oportunidad de producir el milagro de Marne, batalla en la que Alemania fue derrotada y forzada a retroceder. Ok, aquí, súper importante esta batalla. Los alemanes, en su avance, en contra de Francia, deciden rodear París, y es ahí que los franceses los vencen en la batalla del Marne. El Marne es un río, ¿eh? El río Marne. Ustedes me dicen si voy rápido, ¿eh? Ahí pueden copiar, ahí pueden ir copiando, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, me regreso al video. Esta fue la muerte del plan Schlieffen y el comienzo de lo que se conoce como la carrera hacia el mar, en donde ambos bandos buscaban controlar los puertos más importantes del norte de Francia y Bélgica. La naturaleza de la guerra cambió en este momento y en paralelo se comenzaron a delimitar extensísimas líneas de trincheras, zanjas enfrentadas, excavadas en la tierra, en donde se resguardaban los soldados y desde donde peleaban entre sí. Ok, ¿queda claro qué es eso? La guerra de trincheras.
Y visto desde esta óptica de la historia, esta guerra de trincheras en donde cavaban esos espacios de tierra, ¿sí los vieron ahorita en el video? Pareciera que era algo muy, muy fácil. Sin embargo, ahí a los soldados heridos, que eran heridos, eran mordidos por ratas, por ejemplo, y se daba mucho la cuestión de que les diera rabia por las ratas que había en esos espacios. No sé si ustedes se dan cuenta que los soldados traen el cabello muy corto. En esa época se dieron cuenta de que si traían el cabello muy largo se contagiaban muy fácil de piojos. Y en esas trincheras había, aparte de ratas, piojos, porque los piojos los traían las ratas. Y entonces veía soldados infestados de piojos e infestados enfermados por la cuestión de la rabia, por las mordidas de las ratas. Entonces, esta parte de la guerra de trincheras fue un periodo que duró mucho dentro de la guerra. La guerra, de hecho, dura de 1914. Vamos a poner aquí abajo. La guerra dura de 1914 a 1918. A lo mejor un año después, en el 19, se firma el Tratado de Versalles, pero oficialmente termina en 1918, ¿sale? Durante todo ese tiempo que se extendió la guerra por la construcción de las trincheras, se dieron todos estos eventos que les digo y aparecieron muchas armas. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, apareció el gas pimienta o el gas mostaza, que eran estas como granadas que aventaban a las trincheras para que todo mundo se ahogara con el humo y pudieran morir los soldados. Apareció la granada de mano, apareció el tanque de guerra, aparecieron los aviones, apareció el submarino, apareció la ametralladora. La verdad es que la Primera Guerra Mundial hubo una cantidad de descubrimientos en cuanto a armamento como no tienen idea. El frente quedó prácticamente estancado gracias a esto. Miren, ahí están en una trinchera, vean cómo están adentro de una zanja de tierra. Y ahí es en donde yo les digo que sucedían todas estas cuestiones de insalubridad. Durante 1915, los alemanes se dedicaron principalmente a fortalecer sus fortificaciones, mientras la Triple Entente intentaba quebrarlas. Pero la defensa y el armamento de Alemania resultaron ser ampliamente superiores. De todos modos, si bien las fronteras prácticamente no cambiaban, en las múltiples ofensivas se perdían miles de vidas de ambos bandos, propiciados por los nuevos armamentos como el gas de cloro introducido por Alemania. Esta fue una de las armas más terribles que debieron sufrir los combatientes. Ya en 1916, el Frente Occidental vivió dos de las batallas más conocidas de la guerra, la batalla de Verdún y la batalla del Somme. Ok, anoten dos de las batallas más conocidas. Dos de las batallas más conocidas en la Primera Guerra Mundial fueron, vean cómo lo escribí para que lo puedan abreviar. Fueron la batalla de Verdún y la batalla del Somme. La batalla del Verdún y la batalla del Somme, ¿sale? Continúo con el videíto. En la primera se enfrentaron Alemania y Francia. La estrategia alemana era desangrar al ejército francés, forzándolo a buscar recuperar constantemente. ¿Me va a regresar tantitito? Y le vamos a poner aquí Alemania contra Francia. Y aquí sería Alemania contra la Entente. Es decir, contra la Alianza. ¿Vale?
estrategia alemana era desangrar al ejército francés, forzándolo a buscar recuperar constantemente Verdún, un territorio muy especial para los franceses. Francia terminó venciendo, pero la batalla se extendió de febrero a diciembre y provocó cientos de miles de bajas para ambos bandos. En la batalla del Somme, en cambio, lucharon principalmente Alemania y Gran Bretaña con un resultado parecido. Si bien no hubo un ganador contundente, se lo considera un triunfo aliado, y su costo humano fue también altísimo, especialmente para los británicos. Tras esto, Alemania cambiaría su estrategia, pero pasemos primero al frente oriental, para ver cómo se desarrolló en paralelo hasta este momento de quiebre. Contrario al estancamiento del occidente, este fue muy cambiante, y a pesar de que el conflicto comenzó con un incidente entre Austria-Hungría y Serbia, las acciones de Rusia y Alemania fueron las que marcaron el ritmo. Estallada la guerra, el primer objetivo del Imperio Austrohúngaro fue Serbia, la acusada por el atentado. Rusia, en cambio, tenía dos enemigos en la Triple Alianza. Por un lado, combatía a Alemania en el norte y a Austria-Hungría en el sur. En el norte, Rusia comenzó triunfando, pero luego empezó a sufrir importantes derrotas, como en la batalla de Tannenberg. En el extremo oriente, mientras tanto, el Imperio del Japón atacaba a las colonias alemanas. Pero el problema de Alemania era que para 1915, Austria-Hungría ya estaba al borde del colapso. No solo había fracasado contra Serbia y era superada por Rusia, sino que también Italia la había traicionado y se había sumado al bando del Entente por la promesa inglesa de obtener nuevos territorios. Por eso Alemania debió salir al rescate, emprendiendo una ofensiva que conquistó Serbia y frenó a Rusia. Bulgaria, enemiga de Serbia, se sumó a la alianza para asistir en la ofensiva en este momento. En ese mismo año, el Imperio Otomano, que se había sumado a la Triple Alianza el año anterior, principalmente por sus conflictos con Rusia, consiguió también victorias como en la batalla de Galípoli. De modo que la situación no fue favorable ese año para los aliados en Oriente. 1916, sin embargo, fue diferente. La ofensiva Brusilov, una gigantesca campaña rusa centrada en Rusia, fue un éxito importante. Pero para principios de 1917, la pérdida de vidas y la crisis de abastecimiento tenían tanto al Imperio Austrohúngaro como al ruso en condiciones críticas. Así llegamos al año 1917, punto de quiebre de la guerra tanto en Oriente como en Occidente. La Entente perdería un importante aliado, pero ganaría uno aún más determinante. Empezando por el frente oriental, tenemos que hablar de la Revolución Rusa, que comenzó en 1917 y que trajo el fin del gobierno del zar Nicolás II. Ok, aquí es súper importante que pongamos en nuestro apunte que Rusia sale de la Primera Guerra Mundial debido a la Revolución Rusa. En 1917. ¿Sale? Ese es súper importante. De las batallas que se dieron, no se preocupen porque si ustedes se dan cuenta, Alemania conquistó Serbia y peleó contra Rusia y peleó contra Bélgica y peleó contra Francia, ayudado un poco por los austrohúngaros. Pero si ustedes se dan cuenta, la potencia central en todo esto es Alemania. Y le va ganando a Inglaterra, le va ganando a Francia, le va ganando a Rusia. Sin embargo, llega un momento en el que Inglaterra avanza sobre los alemanes, Francia avanza sobre los alemanes, ¿me explico? Entonces, por eso es que no es tan importante que sepan con precisión cuáles fueron los territorios. Nada más ahorita es para que les dé una idea de cuál fue el recorrido de esta primera guerra, de que duró 4 años y cuántos fueron los territorios que se conquistaron y cuántos fueron los territorios que se regresaron. Italia, como ustedes escucharon en el video, se regresa con Inglaterra por la promesa de tener más tierras o de expandir su dominio, ¿sale? Continúo con el videíto. La dura situación impuesta por la guerra contribuyó al estallido de las revueltas, y si bien el nuevo gobierno de Kerensky decidió continuar luchando al principio, nuevas derrotas frente a Alemania, deserciones masivas y la revolución bolchevique de Vladimir Lenin pusieron el punto final. Rusia firmó entonces un armisticio en diciembre y al año siguiente el Tratado de Paz de Brest-Litovsk. Ok, ¿escucharon? Este es el Tratado de Paz de Brest-Litovsk. Este es muy importante para que lo anotemos junto con con esta revolución Rusia. Rusia firma el Tratado de Paz de Brest. Espérenme tantito, espérenme tantito, déjenme veo. Brest.
Ahí está. De Brest-Litovsk. Ok, entonces hasta aquí vamos bien en el apunte. Sí, maestro. Sí, profesor. Excelente, vamos a continuar entonces para poder terminar. Nos quedan 10 minutitos. Mientras tanto, en Occidente, el cambio de estrategia de Alemania resultó ser contraproducente, ya que facilitaría la entrada de Estados Unidos a la guerra. Al haber trabado el frente con Francia, los alemanes volvieron a recurrir a la guerra submarina sin restricciones como lo habían hecho antes. Esto significaba permitir a los submarinos atacar cualquier barco que navegara en la zona de guerra. El objetivo principal era asfixiar los suministros británicos, forzando al Entente a firmar la paz. Pero el principal proveedor de Gran Bretaña era Estados Unidos, y Alemania sabía que el hundimiento de sus barcos arrastraría a los norteamericanos a la guerra, pero esperaba conseguir la rendición de los aliados antes de que se movilizaran y llegaran al continente. Al principio las cosas parecían ir de acuerdo al plan, pero a principios de abril de 1917, tras el hundimiento de varios barcos norteamericanos, el presidente norteamericano Woodrow Wilson llevó al Congreso la declaración de guerra. Durante el resto del año, Alemania buscó defender sus posiciones terrestres, mientras que esperaba que la guerra submarina asfixiara a los británicos. Pero para 1918 tomaron conciencia de que el desgaste era demasiado alto y que no podrían sostener la guerra durante mucho tiempo más. Ok, aquí vamos a poner. ¿Ya vieron cómo sí se van complementando los videos? Con el hundimiento. Porque, por ejemplo, aquí en no dice qué barco fue el que se hundió. Lusitania. El hundimiento del barco de provisiones Lusitania, Estados Unidos entra a la guerra. Necesitaban forzar al Entente a declarar la paz en condiciones favorables, por lo que optaron por una última gran ofensiva. Al principio esta fue exitosa y lograron quebrar las trincheras y avanzar, pero para julio la cantidad de muertos y la baja en la intensidad del avance llevó a un punto muerto. Fue entonces el turno de los aliados, quienes contaban ahora con más de 1 millón de soldados norteamericanos reforzando sus filas. Para el mes de septiembre habían quebrado las defensas alemanas y era evidente que estos ya no tenían ninguna posibilidad de recuperarse. En octubre hubo motines tanto en la Armada como en las ciudades, y el 9 de noviembre el Kaiser abdicó. Friedrich Ebert, el líder de los socialdemócratas, proclamó un modelo republicano y 2 días después firmó un duro armisticio con los países del Entente, indicativo de lo que vendría después. La guerra terminaba entonces en Europa en el 11 de noviembre de 1918. Al año siguiente, el Tratado de Paz de Versalles y sus acompañantes marcarían cómo quedaría el mundo tras la guerra y allanarían el camino a la Segunda Guerra Mundial, de la cual ya hemos hablado en el canal. Ok, entonces aquí vamos a poner. ¿Termina con qué tratado, muchachos? El Tratado de Versalles, muchachos. Con ese tratado se termina la Primera Guerra Mundial. Se firma en 1919. Y hay una serie de condiciones en este Tratado de Versalles, por ejemplo, la reducción de las tropas de Alemania, por ejemplo, la devolución de los territorios de Alsacia y Lorena, por ejemplo, que Alemania tenía que pagar todos los gastos de la guerra. Entonces son varias las cosas que suceden aquí con este Tratado de Versalles de 1919. Muy bien, voy a avanzar aquí en esta parte. Puse este video en donde habíamos visto y quería que viéramos los avances tecnológicos de la Primera Guerra Mundial, sobre todo todos estos armamentos que se generaron en este espacio. Me va a quedar muy poquito tiempo, así es que lo voy a poner nada más unos minutos para que ustedes puedan ver qué fue lo que avanzó.
principalmente en armas. En poco tiempo se diseñaron y crearon armas desconocidas hasta entonces y se perfeccionaron las empleadas en conflictos procedentes. El empleo de alambrados con espinos, armas químicas, ametralladoras y artillería de grueso calibre dejaba desvaliada a la infantería en los ataques a las líneas enemigas. Entre las innovaciones se destacan el carro de combate o tanque. Lo emplearon los británicos por primera vez en 1916 durante la ofensiva del Somme, pero fue infrautilizado durante el conflicto por su escasa maniobrabilidad. Su función se vio reducida a mero apoyo de la infantería o destrucción de trincheras. Los alemanes lo modifican, hacen unas cosas que se llaman Panzer y que tienen mucho mayor movilidad. Las armas químicas. Los alemanes fueron pioneros en su uso. Tras ser empleadas inicialmente, su importancia bélica se redujo significativamente, pues el desarrollo de las máscaras protectoras minimizó en gran medida el efecto tóxico de los gases. Y déjenme decirles que hoy Alemania es potencia mundial en química, potencia mundial en química. Los alemanes, con una marina de superficie en desventaja respecto a la británica, emplearon intensivamente el submarino, causando grandes pérdidas tanto en los buques de guerra como entre los mercantes. Entre las armas ya experimentadas hay que citar la ametralladora. Esa es como la que salió la de Mujer Maravilla, que le iban disparando. Sí, ¿verdad? Empleada en conflictos anteriores, se perfeccionó con la introducción del modelo Maxim. Más tarde se fabricó el modelo Browning, el más utilizado. Fue un arma que destacó por su gran efectividad en la lucha defensiva de trincheras, al ser capaz de frenar y destruir con facilidad grandes formaciones de atacantes. Ahora imagínense, por ejemplo, ahí esa ametralladora después la montaron en los aviones, en las primeras avionetas que había. Su calibre y precisión fueron incrementándose a lo largo del conflicto, hasta llegarse a fabricar en ciertos casos máquinas gigantescas. Se utilizó como apoyo a la infantería y frecuentemente se agrupó en grandes concentraciones con el fin de romper las líneas de trinchera. Para la lucha cercana se crearon toda una serie de armas ligeras como el lanzagranadas, el mortero o el lanzallamas. Las grandes formaciones de acorazados marcaron la pauta en la guerra de superficie. Se trataba de buques de gran tonelaje y fuerte blindaje, dotados de artillería de grueso calibre. El fusil evolucionó acompañado como complemento indispensable por la... Muy bien, hasta aquí vamos a dejar el asunto de las armas de la Primera Guerra Mundial. Ya se dieron cuenta que fueron muchos los avances tecnológicos. Si a ustedes les interesa el tema de la Primera Guerra Mundial y quieren profundizar en él, pueden ver un documental que se llama La Primera Guerra Mundial a color. Es un documental de la BBC de Londres, es un documental que está doblado al español y que seguramente les va a dar imágenes muy certeras de la Primera Guerra Mundial. Aquí lo único que nos corresponde en la materia de historia es hacer un recorrido más o menos general de lo que sucedió en esta Primera Guerra Mundial. Ustedes ya se dieron cuenta que fue muy rápido, pero la Primera Guerra Mundial, para poderla abordar, podríamos llevarnos cuando menos unos 15 días. Hasta hay películas, ¿no, profesor? Hay películas, hay documentales, hay libros, hay mucho material que habla. Hay una, de hecho, que se acaba que se llama 1917, ¿no? Así es. Una que se llama Hasta el último hombre, que se trata de Hasta el último hombre, sí, definitivamente hay mucha literatura, muchos libros de investigaciones históricas que se han hecho en función de esta Primera Guerra Mundial. Muchachos, no les quito más su tiempo, por favor, váyanme anotando con
apellidos, empezando por apellido, su nombre para poder concluir nuestra sesión, muchachos. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Cuídense mucho, Nos vemos. Hasta luego, maestro. Hasta luego, profesor. Cuídense. Gracias. Hasta luego, maestro, que tenga buen día. Hasta luego, maestro. Que tenga bonito día. Gracias. Hasta luego, maestro. Que tenga lindo día. Se cuida. Gracias, Mucha agüita. igualmente. Hasta luego, maestro. Que tenga buen día. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Ángel.